Ok. Y voy a desconectar los videos. Porque ahí estoy. Estoy buscando. Ya estamos listas para iniciar. Les voy a dar una presentación. Les preparé un PowerPoint y vamos a estar viendo las diapositivas. Eso es lo que ustedes van a estar viendo. Y van a escuchar mi voz, nada más voy a desconectar el video, pero el micrófono va a estar abierto. Entonces, no voy a poder ver el chat hasta el final. Si tienen alguna duda con respecto a lo que vayamos viendo durante la conferencia, por favor, al final que terminemos la presentación, es que vamos a tratar de despejar algunas dudas. Entonces, pues mientras se siguen conectando, ya vamos a dar inicio. En este momento voy a desconectar mi imagen y vamos a poner el PowerPoint, ¿ok? Bienvenidas, me da muchísimo gusto que estemos todas y todos aquí en esta tarde soleada y yo tengo mucho calor, entonces pues vamos a darle bienvenidas al conocimiento, ¿no? Espero que la información les sea de utilidad. Bueno, vamos a abrir la presentación. Ahí está, ya la tenemos lista. Ok, pues bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Judith Cisneros. Soy psicóloga de profesión, me especializo en el área de la neuropsicología y de la psicoaromaterapia con un enfoque en neurociencias. La conferencia que estaba en el anuncio, ustedes vieron la conferencia Aromaterapia al rescate de los estados emocionales. Yo le cambié un poquito el nombre porque yo creo que más bien es al rescate de la cordura. Y vamos a ver por qué. Evidentemente, yo mi formación es en las neurociencias y para mí siempre es muy importante el conocer, el saber por qué ocurren algunas cosas, por qué funcionan los aceites, cómo funcionan, cuál es el mecanismo. Y bueno, el instituto interesado en aportar algo para el trabajo emocional con aceites esenciales por las circunstancias que estamos viviendo ahorita, pues es que se dan tenemos el plan de dar estas conferencias gratuitas. Esta es la primera que vamos a dar. Mis otras amigas, colegas, van a estar dando también otros temas que sean del interés. Evidentemente, mi área de expertise o mi área de gusto es la cuestión de la salud mental. Entonces, también ya vamos a iniciar con cursos en línea, cursos online, y para que estén en contacto en las redes sociales del instituto, y ya tienen ustedes allí en la primera diapositiva la página web, ¿no? Bueno, entonces, vamos a darle. La conferencia se llama Aromaterapia al rescate de tu cordura. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? En esta hora que vamos a estar juntos, vamos a hablar de para qué nos estresamos. Vamos a hablar un poquito del origen de las emociones.
¿Por qué es que ocurren las emociones? ¿Qué es lo que pasa cuando nos dominan las emociones, cuando nos secuestran todas las emociones en nuestro sistema? ¿Y cómo podemos usar la aromaterapia? Entonces, lo primero es saber cuál es la curva del estrés. Estamos hablando del estrés como tensión. Vamos a definirlo como tensión, como una descarga de situaciones o una pérdida de homeostasis. Tú tienes un evento que rompe con el equilibrio y ese evento que rompe con el equilibrio le vamos a llamar estrés. ¿Para qué nos sirve el estrés? Pues para vivir. Nosotros estamos constituidos biológicamente para ser reactivos a los estímulos. Los estímulos son registrados por nuestros sentidos, se convierten en material eléctrico, material químico, que es interpretado y después hay una consecuencia al respecto. Entonces, el estrés es necesario para empezar. Segundo, el estrés está regulado por funciones autónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que están fuera de mi control cognitivo, están fuera de mi control racional. Siempre que yo voy a tener un estímulo que va a entrar por alguna parte de mis estímulos, va a haber una reacción en mi cuerpo. Por ejemplo, si entra luz, por ejemplo, si hay sonido, un ruido fuerte, yo me voy a asustar y voy a reaccionar. Entonces, nosotros podemos ver aquí que lo que tenemos es una curva de estrés que va a definir o a delimitar el desempeño que tenemos. Entonces, si tú te fijas, hay una curva, una campana de Gauss. Entonces, cuando tú tienes un estrés bajo, es decir, que no estás para nada tenso, en la cuestión del desempeño también estás muy bajo en la optimización de los recursos, de tus recursos biológicos. Conforme vas teniendo un pico, se te va creando, se te va optimizando tu desempeño. Y eso está padrísimo porque es cuando estás más alerta, es cuando estás despierto, cuando estás atento, cuando tus funciones cognitivas funcionan mejor. Pero cuando se excede la presencia o este cambio biológico, esta respuesta biológica, lo que ocurre es exactamente lo contrario. Hay un alto estrés, pero también un desempeño bajo. ¿Esto qué significa? Que los dos extremos son malos. Tanto no es muy bueno tener poco estrés como es muy malo tener mucho estrés. Nosotros estamos en una categoría, en un punto medio, en donde funcionamos óptimamente. Y esta resistencia, vamos a poner, lo que nos hace es adaptarnos. Nosotros tenemos esta capacidad biológica de responder a los estímulos con la posibilidad de adaptarnos, ser funcionales, ser más eficientes, ser más eficaces. Esto resulta bastante interesante si consideras, pues, el potencial que tienes a nivel de tu sistema nervioso, a nivel de tu cerebro para el desempeño de tareas. Por ejemplo, cuando estás pequeño, un examen, por ejemplo, a los niños de primaria los ponen demasiado estrés y muchos se bloquean. Ya no pueden con eso. Pero tú cuando ya tienes, no sé, 20, 30 años o 20 años que ya llevaste en promedio, ya llevaste un tiempecito en la universidad,
pues tus niveles de estrés y aquellas cosas que te hacen funcional y adaptado cada vez son mayores. Entonces, a veces te acostumbras, ¿no? Entonces, nuestro cerebro tiene la capacidad increíble de adaptarse, la capacidad de modificarse, de automatizar procesos para que tú ocupes energía, porque tu cerebro ocupa el 20% de lo que consumes de alimentos, por ejemplo, el 20% se va a tu cerebro. Entonces, ese 20% lo ocupas justamente y aparentemente no está haciendo nada, pero tiene muchas funciones ya automatizadas. Por ejemplo, que puedas tú caminar con el celular y estar pensando y estar comiendo, comerte las uñas, o estar atento al semáforo, o ya se te acercó un fulano, o ya viste que una chava trae unos zapatos padrísimos. Todo eso lo hace al mismo tiempo el cerebro gracias a que optimiza los recursos. Bueno, pues el estrés es lo que nos permite hacer esa optimización de recursos. Ahora bien, aquí nosotros en la siguiente diapositiva podemos encontrarnos ya con lo que significa el estrés bueno y el estrés malo, que le llaman, ¿no? La curva del eustrés es llamado el estrés positivo. El estrés positivo es cuando tú como sujeto, cuando tú como organismo tienes la capacidad de usar esa pérdida de homeostasis, esa tensión, a tu favor. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento, imagínate que tú no empiezas y estás empezando a entrenar, no sé, estás aprendiendo a ser clavadista. Entonces, de entrada, tú no te echas esas manchicuepas en el aire. O sea, la primera vez que tú te subes, no te subes a la plataforma de los 10 metros, ¿verdad? ¿O qué son 10,000 metros? No te subes ahí. Pues empiezas en la orillita de la alberca, ¿no? Y a veces hasta nadas de piedrita, te avientas y te vas. Pero eso implica que entre más esfuerzo pongas y tú vayas rompiendo tus propios límites, te vas sometiendo a mayor estrés y entonces la resistencia a los cambios se va haciendo cada vez mayor y más evidente. Entonces, primero empiezas a la orillita de la alberca, después empiezas con la de 2 metros o 1 metro, después la de 5 metros, luego ya te metes a la de 10,000 o 10 metros, no sé, bien las medidas. Pero entonces tú ya puedes llegar a hacer eso. Nada de eso es posible si tú no entras en tensión, si tú no rompes tus propios límites. Bueno, pues a lo largo de la vida todos hacemos lo mismo. Pero ¿qué pasa si tú observas en la curva, en la parte del aumento y la optimización de recursos? A eso le llamamos eustrés. Pero ¿qué pasa cuando tú aumentas esos niveles de tensión sin usarlos, simplemente desgastas el cuerpo y se convierte en algo crónico, algo que no generas, algo que no utilizas a tu favor? Pues lo que vas a tener es daño, un daño tisular, un daño orgánico, y ese tipo de estrés pues no es muy positivo, ¿no? Entonces ahí ya tienes un distrés. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados a mal comer y a tener rutinas tremendamente de muy alto estrés. Por ejemplo, en las empresas te obligan a llegar temprano, tú tienes un horario y están las exigencias y tienes que cumplir y tienes que hacer esto y tienes que hacer tales tareas. Y entonces, cuando te vas, tú sigues pensando que no terminaste de hacer el informe, que no terminaste de hacer el balance, llegas a tu casa y sigues pensando, bla, bla, bla. Eso lo que está haciendo es generar una cascada de químicos, una cascada
de mecanismos que se activan para mantenerte aparentemente en un estado alerta. Pero la verdad es que no estás usándolos a tu favor, nada más te estás desgastando. Ese es justamente a lo que nosotros llamamos el estrés malo, o sea, el distrés. Entonces, si tú puedes ver en la curva, del lado derecho, vas a presentar lo que se llama sobregeneralización, vas a presentar, sobrecompensación, vas a presentar cansancio, la salud se ve afectada porque los órganos empiezan a funcionar inadecuadamente. Entonces, aquí el asunto es que esto lo puedes evitar, o sea, no. El estrés no lo puedes evitar, no lo puedes eludir, pero sí puedes aprender a usarlo, sí puedes aprender a regularlo, sí puedes aprender a identificarlo. ¿Qué es lo que sostiene justamente toda esta respuesta de estrés? Las emociones. Y entonces ocurre que si en un momento de estrés máximo, hablemos de nuestra situación actual, tú te presentas en una situación en donde constantemente estás exponiéndote a situaciones que no puedes controlar, puede haber un evento que sobrepase por completo tus propios límites. Y entonces, cuando eso ocurre, tu cerebro colapsa, entra en shock. A ese shock y a ese colapso, justamente por esta excesiva cantidad de información que no puedes manejar con tus propios recursos, le llamamos crisis. Y entonces entramos en crisis. El distrés es tan alto que tu cerebro ya no sabe para dónde correr, ya no sabe cómo resolver, ya no sabe qué hacer con esos estímulos que están ocurriendo y que en algún momento están generando toda una respuesta química. Entonces no te estás adaptando, ¿no? ¿Cómo saber que estás en crisis? Tienes que observar estas tres características. La primera, que te encuentras en un estado transitorio de trastorno. Ojo, la palabra clave es transitorio. Las crisis no duran para siempre. Las crisis pasan cuando ya hay una resolución y una toma de decisiones. Hay una ventanita en donde la emoción baja y tú empiezas a resolver o a tomar decisiones. A partir de ese momento, la crisis, o en este proceso, por lo menos una etapa de la crisis, se ha resuelto. Entonces, ¿cómo sabes que estás en crisis? Porque hay un estado transitorio de trastorno. Estás triste, deprimido, ansioso, angustiado, preocupado. Estás piensa y piensa y piensa y piensa y cómo le voy a hacer, ya no tengo trabajo, ya perdí. Esto significa que vas a entrar en un cuadro en donde las emociones van a empezar a secuestrar. Cuando tú tienes este estado transitorio de trastorno, se presenta la segunda etapa, que es desorganización. Dejas las llaves en el refrigerador, te pones 2 calcetines desiguales, no sabes dónde traes los lentes y los traes puestos en la cabeza, agarras tu carro, te subes, te vas y no sabes para dónde vas, dices, ¿yo a dónde iba? Te vas a la sala y al comedor y dices, yo venía por algo y ahora ya no me acuerdo. ¿Qué significa esto? Que tu cerebro cognitivo ya no está tomando el control, sino que hay otros químicos y hay otras estructuras, otras conexiones neuronales que se están estimulando, que generalmente no tienen nada que ver con tu lóbulo prefrontal o tu corteza prefrontal. Después de que estás todo desorganizado, viene la máxima prueba. Eres incapaz
de resolver problemas. Aquí es cuando nosotros ya tenemos una visión de túnel, en donde tú dices, ya no puedo ver más allá de esto. O sea, no hay solución, la única solución es que me tengo que morir. La única solución es que mejor ya nadie come. La única solución es, voy a regalar a mis hijos así, ¿no es cierto? Entonces, al final, en el fracaso que tú tienes, el fracaso que tienes en la solución de problemas, significa que tu cerebro cognitivo no tiene la optimización que debería, las sustancias que deberían de estar estimulando toda esa corteza cognitiva que te permite a ti razonar, pensar, ser inteligente, tener un buen nivel de comunicación, no está ahí conectado. Todas tus conexiones neuronales se encuentran en áreas de sobrevivencia, principalmente por las áreas autónomas de tu cerebro. Entonces, tienes un fracaso en la solución de tus problemas. Bajo este esquema, entonces estás en crisis, bienvenida. Pero dicen los chinos, la crisis es riesgo, pero también es oportunidad. ¿Cómo puedes resolver una crisis? Pues una crisis se resuelve de acuerdo a dos características. Uno, de acuerdo a la magnitud del evento traumático o del evento que gestiona la descarga de estrés. Y dos, de acuerdo a tus características de personalidad, a tus recursos personales. Tú sabes en qué momento, tú sabes cómo resolver las crisis. Tu personalidad dice mucho. Entonces, ¿cómo definimos cuál es el sustento de la crisis? El estrés, pero ¿cuál es el sustento final? Las emociones. Vámonos al nivel más básico, más profundo y primitivo. La existencia y la presencia de las emociones son los que nos permiten a nosotros tener una hiperreactividad ante los eventos. De todas maneras, estos al final nos van a provocar adaptación. Entonces, tú ya sabes que estás en crisis. La crisis se define como una carga emocional intensa, motivada por un fenómeno externo que te hace pensar, sentir, creer que no tienes control de nada. Así es como se define una crisis. La percepción subjetiva que tienes de pérdida de control es lo que acaba de dar al traste a tu sistema cognitivo, a tu cerebro, y ¡pum! Ya se gestiona toda esta visión de túnel. Tus emociones entonces te han secuestrado. Ya eres toda tristeza, ya eres todo miedo, ya eres toda angustia, ya lloras todo el tiempo. Si bien nos va, lloramos. Y si no, nada más pensamos y pensamos y pensamos y pensamos. Entonces, imagínate que te platico un poquito en estos términos. Hasta hace una semana y media, que yo creo que cuando entra la fase 1 y todo se cancela, todo se suspende, empezando por las escuelas, yo tenía una proyección de vida pues, bastante interesante. Había la posibilidad de dar varias conferencias, había la posibilidad de dar varios cursos, y eso para mí implicaba como una automotivación, ¿no? Y decir, bien, entonces, este es mi año, este es mi mes, y por fin ya va la mía, y ya basta de que no puedo, y me voy a salir adelante. Entonces, cuando estaba más motivada, ¡pum! Todo, de un día para otro, 0 conferencias, 0 cursos, todos cancelaron, y yo, ¡ah! Casi me muero. Bueno, efectivamente, entré en crisis. Y cuando entro en crisis, mi cerebro se colapsa y lo primero que yo manifiesto es la emoción del miedo, como muchos ahorita, ¿no? Tienes una incertidumbre, tienes miedo, estás estresada, se desarrolla el trastorno de la ansiedad y dices,
ya no quiero nada. Y entonces me tiré a la cama, así, me tiré a la cama, dije, ya no me voy a poner mi ropa, me voy a quedar en pijama y ya que el mundo gire, me vale, ya no quiero saber nada. Algunos empezamos con trastornos de insomnio, como insomnio, trastornos del sueño, otros hiperactividad y otros irritabilidad, ¿no? Que si se cae el vaso y ya tiraste el vaso y ya no te aguanto, y pues la cosa es que ya no aguanta uno ni los propios pensamientos. Bueno, aquí lo interesante del asunto es ver que las emociones, y esto es algo que hay que anotar, porque ese es el meollo del asunto para superar una crisis. Reconocer qué es una emoción. La emoción, aquí subráyalo, obsérvalo, apréndetelo de memoria. La emoción es una reacción. No tiene naturaleza propia, no tiene esencia, es una reacción. ¿Cuándo vas a presentar o cuándo se van a manifestar las emociones? Cuando haya un evento que permita que se presenten. Entonces es una reacción, es una actividad química del cerebro, de tu cuerpo, es biológico, ante la presencia de un estímulo. Mientras un estímulo no se presente, la emoción se mantiene estable, no hay emocionalidad. O sea, no es como que voy por toda la vida alegre, triste, angustiada, no. Hay un evento previo que desencadena esa reactividad que yo interpreto como emoción. Entonces es muy importante, si no hay un estímulo que la elicite, la emoción no se va a presentar. Y tiene esto reguladores internos, ahí es donde está el meollo del asunto. Son internos, o sea, tu propio proceso, tu propia historia, tu mente es la que genera esas ideas, que esos serían los estímulos para que se presente la emoción, o evidentemente los externos, ¿no? Algo real, o no sé, de repente te sale un automóvil que no tenías contemplado, entonces te asustas y te da miedo, ¿no? O cuando te avisan que justamente ya no tienes trabajo o que tienes que encerrarte. En este momento hay reguladores internos y hay reguladores externos. Estos, los internos, los del dibujito de la izquierda, son los más peligrosos. Porque no existen, no surgen. ¿Para qué entonces nos sirven a nosotros las emociones? Pues nos sirven para un montón de cosas, pero siempre, siempre, siempre se van a originar en tu sistema nervioso. Siempre. No se van a originar en la piel, no se van a originar en el dedo gordo del pie izquierdo, no se van a originar en el cabello, no. Se van a originar en tu cerebro. Lo cual significa que son el producto químico y eléctrico de tus neuronas. Esa es una emoción. 100,000 millones de neuronas tenemos que se conectan a la N, entonces son descargas químicas, son descargas que hacen que tu cerebro reaccione así ante los estímulos externos. ¿Para qué entonces te van a servir? Fíjate bien en esta bonita diapositiva. Te van a servir, tú tienes un estímulo, generas una emoción. Esa emoción lo que va a hacer es a generar una respuesta. La emoción entonces es un regulador, es un matizador de respuestas. Si, por ejemplo, a mí me gritan en la calle gorda, bueno, a mí no me gusta que me digan señora en la calle, ¿no? Pero pues ya soy señora, ni modo, la edad llega, ¿no? Entonces, yo voy muy contenta y de repente me dicen señor o señora. Tengo una amiga que me dice, pues
jodido está cuando ya te digan madre, ¿no? Así de, ay, sí, ya entonces ya te puedes asustar y decir, no, pues sí, ya estoy como más grande, ¿no? Pero bueno, todavía estoy en señora. Entonces me dicen en la calle señora y ese es el estímulo, entra por mi oído. De inmediato en mi cerebro empiezan a gestionarse las emociones. ¿Por qué? Pues porque no me gusta, ¿no? Entonces yo me enojo y ¡ay! Siento que me jalan de los cabellos. Y entonces yo ya me enojé. Ese enojo a mí me va a generar una respuesta. A lo mejor le grito algo, ¿no? A lo mejor le pego, a lo mejor me burlo, a lo mejor corro, a lo mejor pateo, pero esa emoción a mí me va a matizar lo que se presente a posteriori, ¿no? Entonces tengo a mi chamaquito, ahorita estoy muy estresada por la situación, estoy piense y piense, tengo mucho distrés porque no estoy usando ese estrés a mi favor, no es estrés, es distrés, mis emociones están en descontrol, mi niño tira el vaso. Entonces, en ese momento, como yo estoy secuestrada por las emociones, en ese momento, si yo ya estoy enojada, porque generalmente se parecen mucho las emociones, yo estoy como enojada, entonces reacciono, hiperreacciono al evento. Esa emocionalidad me está haciendo que yo gestione mis conductas posteriores. Por eso es muy importante empezar a controlarlo desde el estímulo. La emoción ya no la puedo controlar. Incluso la conducta que viene después de que se presenta la emoción, tal vez tampoco la pueda controlar mucho, porque yo ya estoy secuestrada. Mi cabeza está secuestrada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuidar lo que le meto en primera instancia. Cuidar los estímulos previos. De manera que desde la fase A, vamos a hablarle fase A, estímulo, fase B, emoción, fase C, conducta o comportamiento, consecuencia. Entonces vamos a suponer que desde la fase A cuido lo que voy a meterle. Entonces, pues aquí, como viene en su diapositiva, pues no me subo a la báscula. Si a mí lo que me infarta es ver que tengo un sobrepeso y eso me genera miedo y lloro, pues mejor no me subo a la báscula, porque yo ya sé lo que puede pasar, ¿no? Bueno, las emociones al final te pueden capturar, porque las emociones tienen la característica de ser intensas, de ser pasajeras, son reacciones a un estímulo, recuerda eso siempre. Son cambiantes, van a modificarse, van a ser diferentes. Si tú ves, por ejemplo, ahorita que estamos en una situación de estrés, en lugar de pensar en el problema y empezar a quitarle fuerza a estas descargas químicas en tu cerebro, pues empieza a hacer cosas diferentes, a meter a tus sentidos cosas diferentes. Por ejemplo, en lugar de ver películas tristes o dramáticas que pudieran ser disparadores de la emoción, entonces ve películas de risa o esperanzadoras o motivadoras, o ve películas en donde las mujeres salgan adelante. Eso es información que tu cerebro, como estímulo, le va a generar una reactividad emocional diferente. ¿Esto qué significa? Pues que son cambiantes. No somos fijos, no somos inamovibles. Esto se modifica, son millones de posibilidades en redes, en tu conectoma, en el cerebro, que puedes tú hacer. Miles, millones de posibilidades. Entonces, las emociones son cambiantes, matizan conductas, comunican
Las emociones nos sirven para comunicar. ¿Qué mensaje nosotros estamos dando? A partir de su presencia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos reflejando al otro, al ambiente? Asociadas a una experiencia y a tu historia personal, estas emociones se pueden convertir en detonantes de comportamientos, pero por supuesto que sí. A veces nos acostumbramos al drama. Yo ya tengo esta experiencia, regreso a hace una semana que estaba yo súper motivada. No pude evitar hace una semana, antes de que se cancelara todo, pensar que era demasiado bueno que me estuviera pasando eso. Yo pensaba, ay, o sea, me están pasando demasiadas cosas buenas. Me lo merezco, pero a ver en qué momento se viene algo que... ¿Por qué pienso eso? ¿De la nada? Por supuesto que no, porque viene de una historia personal. Y tómala. O sea, me viene todo esto y entonces yo pienso, claro, por supuesto que esto me iba a pasar. En psicología social hay un fenómeno que se llama la profecía autocumplida. Eso es muy interesante. Es un fenómeno de estudio en grupos sociales en donde los sujetos justamente les pasa lo que predicen que va a pasar, pero todos los eventos que ocurren alrededor parece que llevan a eso, ¿no? Entonces es como una profecía autocumplida. Dije, claro, pues ya me lo venía a esperar, ya lo veía venir, ¿no? Iba a pasar algo siempre, y entonces esa es la información que tengo guardada en mi cerebro, en mi historia personal. Siempre que yo pienso que me va a ir bien, hay algo que, pum, lleva al traste y no puedo salir adelante. Por eso, dice así, cuando están asociadas a una experiencia que se convierten en historias de vida, detonan comportamientos. Entonces, al final, hice lo que siempre hago. Entrar en crisis, tirarme al drama, llorar un tiempo, estar en pijama. ¿Sí me explico? O sea, todo esto va generando una forma de ser, una forma de socializar. Entonces, estas emociones tienen la característica de ser pasajeras. ¿Y qué va a pasar cuando esto nos domina? Número 1, tomamos pésimas decisiones. Cuando ya tenemos la emoción a flor de piel en una crisis generada por un distrés, un estrés que no me permite resolver los problemas con mis recursos actuales, entonces la opción que puedo haber desarrollado como comportamiento es que me atrapen las emociones. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ojo, tomamos malas decisiones. Hace poquito, nada menos, no me acuerdo si ayer, estaba leyendo en mi Facebook a una chica que acababan de liquidar en su trabajo y estaba muy enojada. Y entonces, como le parecía muy injusto que la hubieran corrido, dadas las circunstancias de ahorita, en el fondo tenía un montón de miedo, ¿no? Porque ella decía, es que yo tengo que mantener a mi familia y de pronto no es justo que esta empresa ahorita, dada esta situación, pues nos corra. Entonces, lo que mejor se le ocurrió a ella es escribir una carta, demandar a la empresa, pero además pedirle a todas las personas del Facebook que escribieran muchas cosas malas de la empresa, porque eran muy mala onda, porque eran ojéis con ellas y porque eran quién sabe qué tanto. Entonces ellas solicitaban que toda la gente emitiera una opinión negativa de esta empresa. Entonces, a mí me llama mucho la atención
porque no estaba pensando en las consecuencias de esto, de esta forma de actuar. Había contactado a un abogado, estaba presentando una demanda, estaba juntando firmas para fregar a la empresa. Entonces, yo le escribí a ella y le dije, sí, claro, muera Sansón con todos los filisteos, que la empresa cierre, fracase y que todos los que quedaron adentro como empleados también pierdan su empleo, ¿no? Eso es lo que genera la incapacidad de pensar racionalmente y de pensar o tomar decisiones a partir de las emociones, de un estado emocional. Evidentemente me bloquearon, yo supongo que no es como muy bien visto. Es sarcasmo cuando estás como tan trastocada emocionalmente, ¿no? Pero es una forma de ejemplificar. Entonces, como máxima, como regla, si quieren como coaching, como regla psicológica, si nosotros vemos a alguien que está en una crisis emocional, la primera regla es no tomar decisiones. En ese momento no hay que tomar decisiones, a menos que sea extremadamente necesario. Pero si estamos secuestrados por la emoción, en este momento no hay que tomar decisiones, no hay que buscar trabajo, no hay que darle clic a las cosas que aparecen en Facebook, a los trabajos de repente que aparecen y que yo te doy trabajo y ¿por qué? Porque la decisión no la vas a tomar con tus cogniciones, las vas a tomar con tu emocionalidad. Convertimos un evento pasajero en un trauma, hiperreaccionamos. Cuando estamos secuestrados por nuestras emociones, tendemos a ver las cosas de una manera hiper grande, o sea, hiperdimensionada. Y además convertimos ese evento en algo que perceptualmente no es tan cierto. Podemos acostumbrarnos a tomar estas medidas así, a ser impulsivos. Podemos acostumbrarnos y tomarlo como una rutina. ¿Qué pasa cuando las emociones también obtenemos ganancias secundarias? Una familia llega a consulta con unos colegas que hacen terapia familiar. Llega una familia a consulta, una mujer, un hombre y 2 hijos. Y la mujer cuando platica, cuando el colega les pregunta que a qué van a terapia, la mujer enseguida rompe en llanto, una señora ya pues de más de 50 años, ¿no? Con como 30 y tantos años de matrimonio, y entonces rompe en llanto. Y empieza a contar que le acaban de diagnosticar cáncer en mama y que entonces eso es culpa de su marido. Y entonces mi amigo, el colega, le pregunta por qué es culpa de su marido, y el marido así tuerce los ojos, ¿no? Le platica él. Dice, el marido entonces así tuerce los ojos, dice, ay, otra vez con lo mismo. Y la señora llorando, sí, porque tú hace 20 años me engañaste, y por tu culpa ahora estoy así. Y entonces el marido le dice, bueno, hace 20 años, pero ya no lo volví a hacer, ya te pedí chorro mil veces perdón, hago todo lo que tú me dices para que tú te sientas segura de que yo estoy contigo y de que yo quiero estar contigo. Y ahora, o sea, ¿cuánto tiempo más me vas a achacar o echar en cara esto que pasó hace 20 años? Y entonces la señora le dijo, pues hasta el día que me muera, ¿no? Entonces, bueno, se convierte en una forma de vida también. Secuestrarse en las emociones, que algunos diríamos que nos sentimos víctimas, nos hacemos en esto, es una ganancia secundaria. Cuando nos atrapan las emociones, estas impiden que las crisis se resuelvan constructivamente. Si el símbolo Wai Chi de los chinos denotan riesgo y oportunidad en la definición de crisis, quiere decir que entonces una crisis puede generar una revolución. Puede hacer un cambio en tu vida significativo. Decides
una crisis se resuelve para mejorar, dices like you, o para empeorar, pero jamás te deja como estabas. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta crisis se construya, sea algo positivo? Pues va a depender de nuestros recursos, va a depender de lo que hagamos y de las decisiones que tomemos, pero ante todo, de que no nos dejemos secuestrar por las emociones. Y eso implica que utilicemos el razonamiento. O sea, yo soy una mujer 100% racional. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y somos seres evolucionados. Nuestro cerebro está hecho para desarrollar nuestras cogniciones, nuestras características superiores. Tenemos una corteza prefrontal irrigada por todos los neurotransmisores que nos hacen planear, crear, hablar, nos hacen ser civilizados, resolver problemas, ser proactivos, todas las funciones ejecutivas que tú te puedas imaginar. Esa maravilla de crear música, la maravilla de la tecnología que hemos hecho, lo ha hecho tus cogniciones. Entonces, ¿qué te ayuda a ti a resolver problemas? No la emoción, no el instinto. Te ayudan tus cogniciones, te ayuda tu razonamiento. Por eso, lo que hay que evitar es sentirnos secuestrados por la emoción. Y es bien simple. ¿Qué significa que la emoción está secuestrada? Fíjate bien. Cuando nosotros estamos en estrés y ansiedad, nosotros estamos teniendo una descarga extra de noradrenalina, un neurotransmisor que nos ayuda a nosotros a mantenernos en alerta, en eustrés, ¿ok? Nosotros tenemos descargas de adrenalina y noradrenalina más otras hormonas, ¿ok? Pero esos son los neurotransmisores. La noradrenalina y la adrenalina tienen la capacidad de bloquear ciertos receptores de otras sustancias porque su interés es que tú reacciones, generes emociones y hagas una reacción. Pelees, huyas o escapes de tu depredador. Bueno, entonces, la ansiedad y el estrés que nosotros nos generamos con nuestros pensamientos o bueno, con eventos externos o internos, está plagado nuestro cerebro y nuestro cuerpo de estas dos sustancias, noradrenalina y adrenalina. Y están ocupados los receptores de tus neuronas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bloquear esos receptores, esas pequeñas cerraduras y usar las llaves que sí nos permiten a nosotros generar una recuperación de las cogniciones, ¿no? Escaparnos del secuestro emocional. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace pensar mejor? Nos hace generar esta creatividad. Pues principalmente serotonina, bueno, dopamina, serotonina y acetilcolina en ciertas áreas. El área de la corteza prefrontal, que es el área humana, lo que nos hace Homo sapiens, está súper irrigada de dopamina y serotonina y de acetilcolina. Entonces, cuando nosotros abrimos los receptores de dopamina y serotonina, en automático, nuestras cogniciones, nuestras funciones ejecutivas se abren. Cambia tu mundo. Ves las cosas diferentes. Entonces, ¿existen sustancias químicas? Claro que sí. Si vas tú con el psiquiatra, te va a mandar un medicamento, un ansiolítico, un antidepresivo, benzodiazepinas, bla, 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 que lo que hacen es bloquear lo mismito que te estoy diciendo. Bloquear, en una de sus acciones, bloquear los receptores de noradrenalina para que no te sigan suscitando respuestas de estrés. Bueno, pues como ves,
que esto mismo lo podemos hacer con aceites esenciales, si los aplicamos vía olfativa, principalmente. ¿Qué va a hacer la aromaterapia por ti? Estamos atrapados en una descarga de estrés por noradrenalina. Bueno, hay aceites esenciales que provocan la salida de una sustancia que lo que hace es justamente quitar o desbloquear e inhibir también los receptores de estas sustancias de noradrenalina. Nosotros lo que hacemos es sacar un neurotransmisor que se llama GABA. El GABA es el que nos permite dormir, que nos permite relajarnos, que bloquea todos los neurotransmisores como la noradrenalina, los activadores, para que tú empieces a tener otras funciones en el cerebro. Entonces, ¿qué hace la aromaterapia por ti? Te puede generar GABA. Todos los aceites te generan dopamina, generan serotonina. Cuando nosotros generamos dopamina, nosotros sentimos placer. Cuando generamos serotonina, tenemos la sensación de estar contentos, de estar felices. Y nos dan ganas de movernos y nos podemos sentir motivados. Eso es lo que hace la dopamina y la serotonina. Y una medida perfecta, exacta, equilibrada de noradrenalina nos mantiene atentos. Y una salida perfecta de acetilcolina nos permite tener buena memoria y atención y nos regula el sueño. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio químico en el cerebro, por los estímulos que vivimos y que suscitan una emocionalidad extrema, es que entonces no podemos responder racionalmente. Pues los aceites te ayudan a eso. Los aceites pueden elicitar dopamina y serotonina y pueden hacer que se bloqueen los receptores de noradrenalina y puede sacar también GABA para que ya no se sigan estimulando esos receptores que generan estrés y ansiedad. ¿Qué otra cosa puede hacer la aromaterapia? Que cambia el estado de ánimo. Porque entonces se reduce esa sensación de la emoción que tú tienes. Esa visión de túnel que te da estar secuestrado por la emocionalidad. Y lo más importante, la aromaterapia, los aceites esenciales, puede ser una herramienta para que tomes el control de tu capacidad racional. Entonces sí, puedes pensar en soluciones. Entonces sí puedes ser creativo. Entonces sí puedes generar una respuesta que, si bien es cierto que la situación exterior no cambia, tu percepción de la situación en el exterior hará la diferencia para que cambie. No es lo mismo que veámoslo ahorita, ¿no? No es lo mismo que yo esté encerrada en mi casa, con miedo, con pánico. Sí, acuérdate que lo que importa son los estímulos. Yo veo las fake news, yo veo que en Facebook hay uno que dice que ya no es cierto, que ya nos vamos a morir y es la extinción y el gobierno nos está ocultando todo y esto es algo provocado y todos nos vamos a morir mañana, etc. El evento puede estar allí, pero tu forma de reaccionar a él hace la diferencia. Puedes generarte por aprendizaje la crisis, ahí está el estímulo, pero tú la puedes generar toda la reactividad emocional o puedes simplemente no tener esa reactividad emocional. Ahí está el estímulo. Entonces, cuando tú tomas el control de tus capacidades racionales, puedes cambiar la percepción de los eventos y decir, uy, sí, qué caray, ¿no? He visto reportajes, por ejemplo, de las señoras en el mercado. No, pues, es que ya no vendo tanto.
pues sí, ha bajado la venta, pero no la ves llorando, tirada en el drama, con los pelos así parados. Dicen, bueno, pues ya saldremos, porque pues antes ya me había pasado esta crisis y pues todos los días es un batallar, pero no la ves como con toda la descarga emocional, ¿no? Que de repente también surgen en los personajes del Facebook y todo esto, que están en la actitud de tragedia cuando están secuestrados por la emocionalidad. Dicen, pues, de todas formas me tengo que levantar temprano, venir a mi puesto y ver qué puedo vender, ¿no? Resuelvo, pienso, razono. Entonces puedo aplicar la inteligencia. ¿Qué hace que tú, qué beneficios tiene ser racional? Aplicar el raciocinio número 1 y el más importante, te permite resolver problemas. Cambia tu percepción de la realidad. Si bien es cierto que los eventos están fuera de tu control, no significa que la percepción y la reacción al respecto tengan que ser de una sola manera. 3, mejora tu lenguaje. Somos seres superiores y nuestros lenguajes son increíblemente complejos. Hay que comunicar diferente y cuando no tienes raciocinio, tampoco tienes una buena comunicación. Esto va a modificar tus relaciones sociales, va a modificar la forma en que te vinculas con el entorno. De repente, si yo estoy bien pesimista, ¿no? Entonces me habla mi amiga, ¿cómo estás, amiguita? Y yo, ay, bien mal. Ay, ya, mejor que nos lleve la fregada. Ya, estoy hasta el gorro, puros problemas. Ugh, bueno, ¿no? Y habla otra amiga, ay, ¿cómo estás, Juditcita? Ay, de la fregada. Ya sabes, estoy toda jodida. Pues, ¿qué va a pasar? Que tus amigas te van a decir, ya mejor ni le hablo porque ya sé que está en plena tragedia, ¿no? Entonces, por supuesto que hablar en términos de raciocinio te modifica tus relaciones sociales, hace que tomes mejores decisiones, desarrolla tu flexibilidad mental y la empatía. Puedes crear, mira qué cosa tan hermosa, ¿no? Por ejemplo, sales al balcón como los italianos y te pones a cantar y cantas. O el que sabe tocar el violín se pone en el balcón y se pone a tocar el violín. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Y perceptualmente la música te cambia completamente la sintonía en tu cabeza. O las mujeres que salieron ahí en Facebook, las mujeres que se pusieron a tocar en el violín la música de la obra esta del Titanic, ¿no? Cuando se estaba hundiendo el barco. Te hace ser creativo y también te hace ser empático y pensar cómo están los demás. Te permite aprender. Usar la razón te permite aprender, sacar lo mejor del evento, sacar lo mejor de las cosas y si no, de todas maneras, hacer cosas que te permitan tomar decisiones un poco más positivas para la resolución de tu crisis. Es decir, cambia tu actitud. Usar el razonamiento te permite modificar tus creencias, te permite manejar tus emociones, evidentemente, y te permite también manejar tu conducta. Bueno, yo les sugiero, si quieren anotarlo ustedes, una formulita, 2 formulitas que nos van a ayudar a nosotros a trabajar la ansiedad y la depresión como 2 de los trastornos que ahorita estamos viviendo. La ansiedad o el máximo estrés o el distrés lo puedes trabajar haciendo esta mezclita. Con 40 mililitros en un frasquito de 40 mililitros con alcohol, pon incienso, sándalo, cedro y licea. ¿Para qué? Los aceites esenciales de madera son GABAérgicos, lo que van a hacer es a inhibir, a bloquear los receptores de noradrenalina y abrir los receptores de estas sustancias GABAérgicas. Entonces, de inmediato te vas a empezar a tranquilizar. Estamos poniendo 3 aceites de madera.
Ahora bien, la litsea genera dopamina y serotonina. Entonces, no solamente yo pongo algo que inhiba la noradrenalina, sino que también genero dopamina y genero noradrenalina. Ahora, mira, fíjate bien, vamos a suponer, estos aceites esenciales, bueno, los consigues en el instituto, ¿no? Aquí los puedes comprar, puedes hablar y te lo mandan a tu casa. Hay envíos a domicilio. Los aceites esenciales puros los puedes manejar, pero también tú me puedes decir, oye, Judith, es que yo manejo otra marca, ¿no? Yo manejo la A, la B o la C, y yo manejo producto terminado. Ya está, las mezclas, las sinergias, perfecto. En esa línea que tú manejes de aceites esenciales, busca cuál tiene cualquiera de estos y úsalo olfativamente. Y esto, una sola molécula puede generar un cambio químico en tu cerebro a partir de que lo uses vía olfativa. Ya olvídate del poder antiséptico que tiene, porque bueno, ya está por demás que los aceites, ya está por demás pues sabido que hay mucha información del poder antiséptico de los aceites esenciales. Con esto no solamente vas a tener algo para aplicar a tu olfato y modificar químicamente tu cerebro, sino que también vas a tener antisepsia. Entonces, bueno, pues como sea, ganas, ¿no? Como sea, somos ganones cuando usamos aceites esenciales. Bueno, te voy a compartir una propuesta de trabajo con depresión usando bergamota, limón y romero. No importa si manejas otras líneas, no importa si tú buscas en esas líneas trabajar con estos aceites. Estos aceites son por excelencia dopaminérgicos y serotoninérgicos. Entonces, te van a ayudar a trabajar con los cuadros o los trastornos del estado de ánimo, que son depresión profunda, ideaciones suicidas, bipolaridad, todo lo que tenga que ver con desánimo, desgana, falta de energía, apatía. Todo esto te va a ayudar a trabajar porque vas a generar químicamente dopamina y serotonina. Los más fuertes son estos tres, pero bueno, también nosotros sabemos que el mismo grupo químico, los mismos grupos botánicos tienden a tener sustancias similares, entonces nos pueden servir. Si no tienes limón, puedes usar mandarina, puedes usar naranja, si no tienes bergamota, puedes usar esos dos, mandarina, bergamota, naranja. Y lo que sí no te puede faltar es el romero. El romero es, además de dopaminérgico y serotoninérgico, o sea, de que te da placer y de que te hace sentir contento, además de eso genera acetilcolina. Entonces mejora la atención y la memoria. Con esos tres, tú tienes una fuente de trabajo para equilibrar tus estados emocionales. Ahora tú me puedes preguntar, oye Judith, ¿nada más tengo que usar uno? No, por supuesto que no. Dependiendo del estado emocional, acuérdate que las emociones son cambiantes. Dependiendo de lo que tú necesites, siempre, siempre usa los dos en la necesidad que tú veas antes de que te secuestren las emociones, ¿no? Puedes usar los dos sin problema, porque todo se va a generar de acuerdo a un equilibrio químico en tu cerebro. Bueno, aterrizando ya casi al final de esta conferencia. Confía en tu olfato. Tu olfato es más genial y maravilloso de lo que te imaginas. Va al inconsciente. Los aromas, los aceites esenciales, cuando los aplicamos en el olfato, una parte se va al pulmón y otra parte se va a el sistema nervioso. Y te va a regular, te va a hacer tener una respuesta subjetiva muy diferente. Evidentemente lo tienes que usar mucho.
confía en él, confía en el aceite, confía en tu olfato. Se llama libre demanda, aspíralo cuantas veces quieras, pero que no se te olvide siempre ese recurso que tú tienes personal para sobreponerte a las crisis. Que no se te olvide, échate porras. Esto que tú haces de, tú puedes, Judith, a ver, híjole, estoy preocupada, pero bueno, a ver, ya, Judith, sacúdete, ¿no? Entonces huelo mi aceite de bergamota, limón y romero, digo, ya, me voy a sacudir la flojera y voy a empezar a pensar qué puedo hacer para solucionar esto. Entonces, mis recursos son como muy específicos, ¿no? Mi manera de salir de la depresión es ponerme a cambiar cosas en mi casa. Entonces me puse a poner cortineros, me puse a barrer, trapear, aspirar, me puse a arreglar los contactos, me puse a lavar y dije, voy a cambiar mi recámara. Un librerote que tenía en mi sala, lo moví a mi recámara, saqué todos los libros, volví a meterlos, reacomodé, me llevó como 2 días reacomodar, limpiar, no, así no me gusta, medir, pensar, planear. Y acompañada todo el tiempo, oliendo en mi difusor mi mezcla con bergamota, limón y romero. Y entonces, a partir de ahí, se fueron conectando cosas diferentes que no tenían que ver con la emoción y sí con la creación. Claro, ahora voy a hacer esto. Ahora voy a hacer lo otro. Le voy a hablar a fulana a ver si quiere comprar una mezcla de aceites que hice. Ah, ahora le voy a... Y entonces empiezo a generar, a pensar. Ah, tengo planeado hacer esto. A ver, me voy a preparar para cuando pase, como decirle, la cuarentena, para que en ese momento yo salga y ya tenga mi plan organizado. Entonces tengo que hacer una calendario. ¿Me explico? Todo lo que te sirva a ti para reconectar tu razonamiento y hacer que se difumine la emoción, hazlo. Y siempre acompáñalo con el aceite esencial. Externa cómo te sientes, no te quedes nada. Si ya tienes la emoción, no te la guardes. No dejes que crezca el monstruo. Si estás enojada, golpea un cojín. Si estás triste y te dan ganas de llorar, llora. Si puedes hablar de forma asertiva con tu familia, con tu esposo, con tu amiga, habla y di, híjole, me siento del nabo. Me siento como muy, ahorita otra vez me dio el miedo. Externalo, siempre. Úsalas, usa los aceites esenciales, estas mezclas, siempre acompañada de estimulación de otros sentidos. El chiste es que tu cerebro se mantenga ocupado recibiendo cosas que le permitan conectar con el raciocinio. Entonces, escucha música. No, a mí me encantan las 4 estaciones de Vivaldi, porque te llevan de un momento de felicidad a un momento de intensidad, y luego te meten a un momento de estabilidad y luego otra vez te eleva con invierno. A mí me encanta. También me encanta Bach, por ejemplo, ¿no? Entonces, Bach lo siento en el pecho, siempre tengo una sensación maravillosa con Bach, con los conciertos de Brandenburgo. Entonces, cuando quiero sentirme sensible, sensitiva, perceptiva, escucho a Bach. Pero cuando quiero moverme y activarme, pongo Con Calma de Daddy Yankee, ¿no? Y ahí estoy bailando con mi escoba y digo, con calma, y entonces estoy baile. Es decir, todo lo que te implique a ti usar tus sentidos, tu cuerpo, para generar un escape de ese secuestro emocional, úsalo. Y lo más importante, no permitas que te secuestren tus emociones. No existen, no son reales. Tú las construyes a partir del estímulo, a partir de lo que le metes, a partir de tu historia personal. No le des un peso de constructo, de objeto. No le des fuerza para que las consecuencias que generan
ellas, cuando ya están allí, sea algo que tú no quieras que pase. Entonces, empieza a trabajar desde antes. Usa los aceites para regular, para bajar esa fuerza, para que se diluyan en todas las 100,000 millones de neuronas que tienes y se conecten otros neurotransmisores, repito, que vayan más hacia la cuestión racional. Entonces, con esto concluimos la conferencia. Espero que te sirva la información. Espero que pues te haya gustado. Y bueno, te dejo información. Recuerda que ya estamos iniciando programas de cursos online en el instituto. Va a haber otra serie de conferencias con otras profesoras, con otros terapeutas, para dar herramientas y poder pues sobreponernos a esta etapa tan crítica o que está generando muchas crisis en nosotros. Entonces, estate pendiente de las redes sociales, por favor, consulta la página de internet para no tengas miedo de hablar aquí y preguntar, oye, ya está programado los cursos, ¿qué tienes para poder usar o tener online? Ya vamos a tener una mayor capacidad que los cursos presenciales hasta que no podamos ya reactivar nuestras actividades junto con nuestra comunidad. De todas maneras, yo te dejo mis datos si necesitas alguna consulta. Yo voy a estar subiendo videos cortos en Facebook y en mi Instagram, justamente para seguir dando una connotación de conciencia, ¿no? Brindar estrategias que permitan sobreponernos y trabajar toda esta cuestión emocional y saber que tus actividades tienen un sentido. Entonces, mi objetivo es la concientización, la conciencia de que una estrategia te va a servir específicamente para reforzar una parte de tu cerebro y pues hacer como con más sentido el conocimiento, evidentemente con aromaterapia y evidentemente con mi área que es la psicología. Bueno, voy a salirme entonces ya de la presentación y me voy a conectar ya en imagen. El micrófono ya lo vuelvo a abrir. Y bueno, pues no sé qué les pareció. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario? Ya es como que no les voy a secuestrar más su tiempo, entonces este es el fin de la conferencia, pero bueno, si alguien quiere quedarse unos minutitos a preguntar algo, bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Espero que de verdad les haya servido. No olviden mantenerse en contacto con el instituto vía telefónica o vía redes sociales para que estén pendientes de las próximas conferencias, estén pendientes de lo que estamos haciendo ya en esta modalidad online y bueno, también en las redes sociales por si tienen alguna otra duda, sugerencia, comentario de trabajo emocional. Muy bien. Fíjate que, Erendia, está muy buena tu pregunta, porque cuando nosotros aplicamos una raíz, nosotros estamos haciendo, las raíces generalmente tienen una función GABAérgica, serían como trabajar como la madera, es decir, te funciona como para producir GABA. La licea sería como los cítricos. Si tienes algún otro cítrico, puedes sustituirlo por mandarina, naranja, bergamota, por esta parte dopaminérgica y serotoninérgica. También el geranio hace eso, por ejemplo, ¿no? Bueno. Claro que sí, el diplomado
El diplomado de online, claro que sí, estamos ya en este proceso de poderlo trabajar. Entonces, mantente por favor en contacto por teléfono, repito, o por las redes sociales para que en cuanto ya empecemos con esta nueva etapa, seas de las primeras inscritas. No, gracias a ustedes. Espero que les haya servido la información. ¿Cuál es mi qué? ¿Mi Facebook? Ah, lo buscas como Cisneros es Judith, así. No, gracias a ustedes por compartir también. Y bueno, cualquier duda, si quieren voy a volver a compartir la última. Esta es la última para que, pues, si ustedes quieren, acuérdense de mantenerse en la página. Ahí está. Uy, creo que me vine mal. Así está. Si ustedes pueden ver, si es que no me ven, si me ven todavía, ¿verdad? Me voy a... Cisneros es Judith, entonces voy a quitar el video nada más. Y me vuelvo a conectar con la pantallita. Así. Ahí está. Si quieren copiar pues el correo, mándenme por favor sus dudas, preguntas, comentarios, alguna situación que quieran ustedes compartir en algún caso, yo les puedo dar orientación. Y bueno, mis redes sociales, en Facebook, Cisneros es Judith, y en el Instagram también. Bueno. Ok. Bueno, si no hay como mayor... La penúltima imagen, ok, me voy a salir. Esta. Yo quiero compartirles después a mí me gustaría proponerle a la directora del instituto una nueva conferencia para poder trabajar ahora ya estrategias como muy concretas, ya teniendo esta visión, este esquema de fundamento del estrés, fundamento del miedo, de las emociones y cómo funcionan en nosotros desde la parte muy biológica, muy de neurociencias. Ahora sí hacer estrategias. ¿Y cómo funcionan esas estrategias? Entonces, si después hay oportunidad de que gestionemos otra conferencia, bueno, ya hablaremos de estrategias constantes, de estrategias más viables, tanto para usarlas en niños como en personas como nosotros, adultos, ¿no? Y de manera que podamos ir aprendiendo a gestionar nuestras emociones para, pues, evitar que nos secuestren. Porque evidentemente, ya me voy a salir, evidentemente no podemos escaparnos de las circunstancias externas. No podemos escondernos y pensar que nunca jamás vamos a volver a vivir una crisis. Pero podemos prepararnos, ¿no? Podemos adquirir habilidades, estrategias para sobreponernos. Entonces, pues no está de más irlas aprendiendo, ¿no? Bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Vamos a dar por finalizada la conferencia del día de hoy. Ya estamos en contacto. Les mando un saludo a todos, a todas las participantes. Bueno, por ahí vi gente como de Mexicali, amiguitas, muchos saludos a toda la gente que ya hemos tenido contacto, que hemos compartido en este andar de vida. Y bueno, pues estamos en contacto, ¿no? Yo me llamo Judith y bueno, pues me despido, vamos a finalizar la sesión. Que pasen una excelente tarde.